Muy bien. Entonces empecemos, hermanos. Buenos días a todos los que están acá, a los que también están conectados. Que el Señor les dé su gracia, bendición en este tiempo especial donde vamos a ir a su palabra. Antes de ir al texto, que vamos a ir a dar lectura y después ir desarrollando el sermón. Desde que llegué aquí a La Paz, hermanos, algunos ya saben que yo soy de Cochabamba. El Señor me trajo acá. Estoy en un lugar que es Villa Armonía. Ahí hay una familia que desde que llegué ha sido muy amable conmigo. Ellos, incluso sabiendo la situación, ellos me daban desayuno, almuerzo. O sea, yo sé que eso es un trabajo mismo y cada domingo, cada día siempre hacían eso. Yo siempre bien agradecido con ellos, muy, muy agradecido. Y imagínense, hermanos, si en algún momento ellos necesitaran algo de mí, ¿cómo creen que yo reaccionaría? ¿Cómo creen o qué piensan ustedes cuál sería mi reacción? O si yo fuera un poco más personal con ustedes, si ustedes tengan a alguien que les ha ayudado mucho, si ustedes tuvieran en la mente, a ver, alguien que me ha ayudado mucho, y justamente ese alguien que te ha ayudado mucho te pide un favor o una ayuda o algo, te das cuenta que necesita algo aunque él no te ha pedido, ¿cómo reaccionas? ¿Qué es lo que haces? ¿Te quedas ahí, indiferente, callado, no haces nada? ¿Qué haces si alguien ha hecho algo que tú sabes que es algo bien importante en tu vida? ¿Qué haces? Bueno, nos estamos acercando a un libro, hermanos, que nos va a hablar algo de eso. Nos va a hablar donde Dios hizo algo y el pueblo respondió de una manera, la cual vamos a ver. Y también vamos a ver qué pasa cuando uno no conoce, no sabe eso. Así que espero ya haya llamado su atención a poder ver qué pasa. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 1 al 9. Dice así: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Vamos a orar. Padre Celestial, hemos leído tu palabra, la cual no somos dignos de verla y estudiarla y leerla, Señor. Pero te agradecemos por tu misericordia. Y te rogamos en este tiempo, Señor, que lo que hemos leído y todo el libro de Éxodo que hemos de ver sea de mucha bendición para tu pueblo, de exhortación, de ánimo, de edificación. Pero no va a poder ser así si no abres nuestro entendimiento, Señor. Oh Padre, abre nuestros ojos para poder ver las riquezas de tu gracia aquí plasmada en este libro, Señor. Ayuda a tus hijos, ayúdame a mí, Señor, en este tiempo. Un siervo inútil te pide ayuda para llevar a tus hijos tu palabra. Oh Señor, tú sabes cuán deficiente muchas veces soy. Ayúdame en este momento, Señor, también. Ayúdame, Señor, a explicar de manera clara tu libro santo, Señor. Ayúdanos en este tiempo, te necesitamos.
Tu gracia nos acompañe de principio a fin en el largo de este sermón, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Muy bien. Hermanos, tiempo atrás nos hemos propuesto, junto con el pastor Álvaro, quien él está exponiendo, ustedes saben, la carta a los romanos, va yendo verso por verso, lo cual es correcto, está bien, queremos que los hermanos conozcan verso por verso la palabra del Señor, pero también queremos que conozcan de manera general la palabra del Señor. Con el pastor Álvaro estamos aprendiendo de manera, se puede decir, específica, paso a paso. Conmigo en este caso vamos a aprender de manera general. Pautas generales en este caso de los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Ya hemos hablado del Génesis, el primer libro, hemos dado un pantallazo. Quizá no le he hecho tanta justicia como hubiese querido, pero he hecho todo lo posible para que sepan algo del libro de Génesis, para que cuando lo lean tengan eso en mente. Ahora estamos en otro libro, el siguiente libro, el segundo libro, el libro de Éxodo. Y espero sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Bueno, empecemos en este caso por el significado de la palabra Éxodo. Para los judíos, hermanos, no está con Éxodo. Todos los judíos, hermanos, tienen su Biblia también, y en su Biblia tiene otro nombre, el Éxodo, Shemot. ¿Por qué? Uno puede decir, tal vez es Éxodo, pero en hebreo uno puede decir, ¿no? No. Es Shemot porque los judíos tienen la cualidad de poner el nombre de la primera palabra que tienen. Es decir, Génesis se llama Génesis por la primera palabra que tenía, Bereshit. Bereshit en hebreo es principio, por eso es Génesis, Bereshit. Así que no hay complicación con eso. Pero en esto de Éxodo es Shemot, que tiene que ver nombre. Si ustedes van a Éxodo capítulo 1, estos son los nombres. En realidad empezaría nombres directamente para los judíos. Nombres. Shemot. Entonces de ahí viene el nombre para los judíos. Pero para los que tienen sus Biblias, en especial la Reina Valera o todo el contexto latinoamericano, español, está con Éxodo, que viene de una palabra griega que es, o mejor dicho, latina, que significa salida. Eso es lo que significa. Salida, el Éxodo. De ahí viene entonces. Me parece un buen nombre, muy atinado. Eso de salida tiene mucho que ver con todo lo que vamos a ir estudiando, pero eso quiero que ya tomen en cuenta cuando alguien les hable acerca de, tal vez del Shemot, y ustedes digan, eso es Éxodo. Éxodo, que está empezando con nombre, pero nosotros tenemos con el término, en este caso, Éxodo, que es salida. Eso entonces teniendo en cuenta con este nombre, hermanos, y ahora sí vamos a desarrollar en 3 puntos este sermón, que ya ustedes han visto cómo hemos hecho con Génesis. Primero empezamos el primer punto hablando del autor y un poco de la fecha ahí. El segundo punto hablamos de la audiencia. ¿Quién fue la primera audiencia que escuchó de primera mano el libro de Éxodo? Necesitamos conocer en qué lugar se encontraban, qué contexto estaban. Necesitamos saber. Y por último, el mensaje que transmite. Al conocer al autor, la audiencia, nos va a ser más fácil poder saber por qué se escribe este libro, cuál es el mensaje que está transmitiendo. Bueno, entonces empecemos por el autor. Ya hablamos el anterior con Génesis. El autor sencillamente es Moisés. Moisés es el autor de los 5 libros, los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Él es el autor. Ahora, hay enemigos de la Biblia, sí, hay personas que atacan la autoría de Moisés, sí, eso es una realidad. Va a existir, siempre va a haber opositores, y nosotros tenemos que tener defensas. Pueden acudir, hermanos, a datos históricos, pueden acudir a documentos históricos tranquilamente para comprobar la autoría de Moisés. En mi caso no es mi propósito eso. Yo quiero que tengan una defensa bíblica. Una defensa bíblica, que la misma Biblia, los demás libros de la Biblia hablan y dan la autoría a Moisés. En el Antiguo Testamento, Josué 8:30-32 nos habla, ya pasando unos años más adelante, donde ya ha muerto Moisés, esa generación reconoce a Moisés como el autor de los 5 libros. Ellos reconocen.
Vemos en Segundo de Reyes, más adelante, en el capítulo 14, versículo 6, donde le reconocen. Dice así: pero no mató a los hijos de los que dieron muerte, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Ya habiendo pasado varias generaciones, esas generaciones reconocían que el autor era Moisés. Así que son esas las evidencias en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento lo mismo, en Juan 1:45. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Ahí el pueblo de los judíos también reconocían que el autor era Moisés. El mismo Señor Jesucristo también reconoció. Yo honestamente, hermanos, ya basta con que el Señor haya reconocido. Yo digo, Él es el autor. No importa que me digan otras personas con supuestas deducciones, porque eso es lo que hacen, deducciones sin fundamento en sí, solo llegar a deducciones para tratar de quitar al autor, que en este caso Moisés, pero el Señor es el que te dice tranquilamente. Miren en Mateo 8:4. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés. En este caso, el Antiguo Testamento, los 5 libros de Moisés. El Señor mismo. Ya con esto ya les estoy aclarando esto, hermanos. Moisés es el autor. Porque puede haber gente malvada que quiera ir en contra de esta autoría, y tú tienes la defensa con la misma Biblia, tu autoridad. Así que espero quede claro, lo estoy volviendo a repetir como lo he hecho con el anterior. Y este Moisés, hermanos, ya de 80 años, habiendo sacado al pueblo de Israel de la esclavitud, están en el desierto. Este Moisés escribe esta carta, o este libro, perdón. Algo está pasando ahí en el pueblo, algo que más adelante vamos a ver por qué está escribiendo. Algo estaban haciendo contra él, y él escribe este libro para que el pueblo conozca algo. Y una de las cosas es que el pueblo no reconocía su autoridad, que vamos a reforzar un poco más eso. Algo estaba pasando con Moisés. Como ser humano, aunque ya usado por Dios, él ha sacado al pueblo, obviamente con la ayuda de Dios, Dios favoreciéndole, Dios utilizando a Moisés. Este Moisés está ahí, hay muchas dificultades, ya con un poco de personas ya es muy difícil. Pregúntenles a los profesores, que algunos están con 40 estudiantes, ahora quizá este año tal vez no por la pandemia, por lo que pasa, es muy difícil controlar. Y ahí está Moisés con mucho pueblo. Los judíos y los israelitas se multiplicaron. Algo tiene que hacer. Y lo vamos a ver a través de la audiencia. ¿Qué pasaba con la audiencia? Vamos a pasar ya rápidamente a la audiencia. En esta audiencia, hermanos, a la cual está hablando Moisés, podemos dividirlo en 2 partes. La primera generación y la segunda generación. La primera generación que vio todo lo que pasó, estaban siendo esclavos. Y la segunda generación que nacieron ahí en el desierto. 40 años aproximadamente estuvieron en el desierto. Ahí nacieron niños. Crecieron, ya algunos seguramente ya eran adolescentes, jóvenes. Nunca habían escuchado lo que había hecho Dios. ¿Qué cosa habrá hecho? No. Esta audiencia, si podemos empezar por la primera generación. Esta primera generación, hermanos, lo podemos también dividir en 2. En 2 también. ¿Por qué? Porque había gente que sabía de la redención, de lo que Dios hizo, de quitarles, sacarles de la esclavitud. Sabía, era consciente, pero no conocían íntimamente sobre la redención. No conocían sobre todos los detalles que había pasado. No sabían sobre lo de cómo fue esto de la zarza ardiente, de que Dios le llamó a Moisés. Ellos solamente vieron a Moisés venir y que dijo tal cosa, Dios me dijo tal cosa y ya. Pero no sabían detalladamente todo lo que había acontecido. Sabían que eran esclavos. Clamaban por eso incluso. Pero no conocían que Dios vio su aflicción. Que Dios le dijo a Moisés: he visto la aflicción de mi pueblo. No conocían eso.
Sabían que Faraón no les dejaría libre. Ellos sabían eso, sabían que Faraón era duro, pero no conocían íntimamente que Dios es soberano sobre Faraón. Éxodo 3:19, miren lo que dice. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino con mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas y que haré en él, y entonces os dejará ir. Simplemente ellos sabían que ya estaban saliendo. Sabían de la dureza de Faraón, pero no sabían cuán soberano es Dios, aún utilizando a Faraón. Sabían del Dios de Abraham, sabían de Isaac, sabían de Jacob, sabían de eso. Pero no sabían mucho de Jehová. En este libro se muestra el nombre, Jehová. Toda su vida habían escuchado del Dios de Jacob, el Dios de Isaac, el Dios de Abraham. Pero no conocían el nombre de ese Dios. Y Dios se presenta. En el 6:3, miren. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. No se dio a conocer. Abraham, Isaac y Jacob no conocían el nombre Jehová. Este pueblo estaba teniendo la oportunidad de conocerle. Pero no solo eso, no conocían detalladamente sobre la redención, sino que este pueblo o este grupo de personas de esta primera generación no reconocían la autoridad de Moisés. No reconocían a Moisés como una autoridad puesta por Dios. Si ustedes ven Números 12:2, y dijeron solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y eso lo están diciendo sus hermanos. Sus mismos hermanos no estaban reconociendo la autoridad. Incluso están murmurando y Dios tiene que hacer algo. No solo sus hermanos, otros hombres de la rebelión de Coré, el capítulo 16 de Números, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel. Se levantaron, se rebelaron, no reconocían a Moisés como autoridad. Qué triste, ¿no? Sabían, habían visto todo lo que Dios hizo a través de Moisés y aún así no reconocían. Había un grupo que no sabía detalladamente acerca de su redención y no reconocía la autoridad de Moisés. Así también, hermanos, somos muchos de nosotros, que conocemos pocas cosas de la salvación y por ende no reconocemos la autoridad de Cristo, el señorío de Cristo. Nos gusta ver a Cristo como Salvador, pero no como Señor, como autoridad. Tal vez dices, ¿por qué dices eso? Pues déjame preguntarte. Puedo preguntar a los esposos, ¿estás amando a tu esposa? ¿Estás santificando a tu esposa? ¿Estás sustentando a tu esposa? Esposa, ¿estás sujetándote a tu esposo? Padres, ¿están instruyendo a sus hijos en el temor del Señor todos los días? ¿Leen la Biblia para instruirle a tus hijos? Hijos, ¿estás honrando a tus padres? ¿A tu papá y a tu mamá? A todos ustedes. ¿Están predicando el Evangelio en el lugar donde se encuentran? ¿En el trabajo? ¿En sus estudios? ¿En cualquier lugar en el que se encuentren? Yo no estoy refiriendo a los viernes. ¿En dónde te encuentras? ¿Estás predicando? ¿Le cantas a Dios? Algunos solamente piensan que el culto simplemente que se centra en escuchar el sermón y que la adoración no solo es eso y no hay los cánticos. Espero que el Señor no tenga que decir un día, ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que yo te digo? Así era este pueblo al cual se estaba dirigiendo Moisés. Un pueblo que no conocía detalladamente sobre la salvación y que no reconocía la autoridad de Moisés.
conozcan íntimamente la salvación, detalladamente, y así puedan rendirse al señorío de Cristo. Esa es una de las razones por las que muchos no se rinden al señorío de Cristo. No conocen íntimamente la salvación, de dónde les ha sacado Dios. No ven cuán graves fueron nuestros pecados, cuán terribles fueron, y aún a pesar de eso nos sacó el Señor. Si entendiéramos detalladamente eso, nos rendiríamos al señorío de Cristo. Pero también había otro grupo entre la primera generación. Eran de los que sabían de la redención poquito, igual que los demás, y aún así reconocían la autoridad de Moisés. Tal el caso de Josué. Él sí reconocía. Él también no conocía detalladamente todo lo que pasó con respecto a cómo salieron, o sea, del por qué salieron de Egipto. Algunas cosas sí sabía, pero otras cosas no. Y aún así le era fiel a la autoridad de Moisés. Y no solo él, sino también parte de los levitas, sino por decir todos. Miren lo que dice Éxodo 32, 27. Cuando pecó el pueblo por lo del becerro, Moisés dijo algo en el capítulo 32, versículo 26. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, con autoridad, mire, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y dices, y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Sí, había un grupo que conocía poco y no reconocía la autoridad. Pero había un grupo que, aunque conocía poco, reconocía la autoridad de Moisés. Por eso sé, hermanos, que también aquí hay muchos de ustedes que, aunque conocen un poquito de la salvación, ese poquito que conocen lo aprecian tanto que reconocen el señorío de Cristo. Aunque conocen poquito, aunque pequeñas cosas han entendido, reconocen grandemente el señorío de Cristo. No me imagino, hermanos, no me imagino cómo será si hablo el poquito que están conociendo de la salvación, sirven ya al Señor. ¿Cuánto más será cuando conozcan detalladamente sobre la salvación? ¿Cuánto más va a decir? A tal punto que quizá digan como los mismos discípulos: Pablo, siervo de Jesucristo, esclavo de Cristo. Cristo es mi Señor, yo soy su esclavo. Sus mismos hermanos terrenales de Cristo, Santiago, esclavo de Jesús. Su otro hermano Judas, esclavo de Jesús. No me quiero imaginar qué pasará con aquellos hermanos que ahora yo sé que hay, que aunque conocen poquito, se rinden realmente al señorío de Cristo. ¿Cuánto más será cuando conozcan detalladamente? Pero también estaba la otra segunda generación, hijos que nacieron en el desierto. Ellos no habían sido testigos, no vieron, no sabían. Nacieron ya libres ahí en el desierto, sí, pero libres. No conocían algunas cosas. No sabían de la redención. No sabían de la autoridad de Moisés. ¿Quién es este Moisés? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué está dirigiendo? No sabían. Y yo digo, si sus padres no conocían íntimamente acerca de la redención y no reconocían la autoridad de Moisés, ¿qué puede pasar con la nueva generación? ¿Qué va a pasar con ellos? Peor aún, no van a saber de la redención y no van a servir. Así también, hermanos, especialmente padres, si tú no conoces íntimamente sobre la salvación y no reconoces la autoridad de Cristo en tu hogar, ¿qué puedes esperar por tus hijos, que son la siguiente generación? ¿Qué puedes esperar de ellos? Si tú mismo no conoces, si tú mismo no reconoces la autoridad de Cristo, tu hijo no ve que tú te rindes al señorío de Cristo, no te ve tomando decisiones en base al señorío de Cristo, te ve tomando decisiones caprichosas, personales, pero no te ve tomando decisiones en base a la palabra del Señor. ¿Qué puedes esperar entonces de él cuando crezca? Sería un milagro más bien que él más adelante, sin tu ayuda, reconozca la autoridad de Cristo.
Por la gracia de Dios quizá, y sé que hay algunos que así ha pasado, que sus padres no han hecho nada, pero por la gracia de Dios han conocido. Pero muchos no, por la negligencia de sus padres. Por eso ustedes van a ver en Éxodo cuando lo lean, que Dios les recomienda y la van a decir a los hijos, a sus hijos, sepan de dónde los hemos sacado, de dónde han salido. Hagan tales cosas para que tus hijos cuando pregunten ¿por qué hacemos esto? Tú les digas, eso hacemos porque esto pasó, de aquí nos sacó Dios, y sepan. Y así el padre pueda decir ¿por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué hacemos esto? Y tú le puedes decir porque Cristo, y le puedas detallar. ¿Se dan cuenta cómo nos podemos identificar con este pueblo, aún así habiendo pasado casi 1500? Si podemos sumar los 1500 antes de Cristo, más los 2000 ahora, 3500 años. Y hoy muchos de nosotros repetimos eso. Por eso necesitamos, hermanos, leer Éxodo en nuestro hogar. Por eso quiero animarles a que puedan leer Éxodo en sus hogares. Léanla. ¿Por qué dirás? Por el mensaje que transmite. El mensaje que transmite Éxodo, ya nos estamos dando la cuenta al ver la realidad en la que se encontraba. Eso nos lleva a ese punto. ¿Qué enseña Éxodo? ¿Qué nos enseña Éxodo? Vamos entonces al mensaje. Empecemos por el tema. Todo libro tiene un tema central. Y el tema sencillamente es la redención. Redención. La palabra redención tiene que ver salvación, liberación, rescate. Eso es redención. Rescatarlo de algo, liberarlo de algo, salvación. De una situación, de una crisis en la que se encuentra, redención, sacarlo de ahí, libertarlo de ahí. Sé que esa palabra muchas veces no la usamos en nuestro contexto. Nadie dice te he redimido, te voy a redimir. No hay, es un lenguaje bíblico, pero que tiene que ver con rescatar, con ayudar, sacar. El tema es la redención, pero ¿de quién? Del pueblo de Israel, la salvación del pueblo. Por eso hablamos de la salvación ya en nuestro contexto. Salvación, ese es el tema. Por eso les decía, no conocían mucho de la salvación y no se rendían al señorío de Moisés. Y ahora Moisés está escribiendo para que ellos vean qué era la salvación, conozcan cómo era esa salvación y puedan rendirse al señorío. Por eso ese es el tema, la redención. Y ya podemos entender cuál era el propósito. El propósito era que el pueblo conozca más del Dios Redentor, de lo que Él ha hecho, y que reconozca la autoridad de Moisés. Eso es. Ese es el propósito. Y si lo podemos trasladar a nosotros, ya yendo al Evangelio mismo, es que nosotros conozcamos la salvación y podamos reconocer y rendirnos al señorío de Cristo. Incluso me gustó un resumen que puedo tener de Juan 17:3. En Juan 17:3, Cristo como que dice unas palabras que cada vez que lo leo es como que me lo resume Éxodo. Porque ¿qué dice? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y es lo mismo que vemos en Éxodo, que reconozcan, que vean, que conozcan íntimamente a Dios y la salvación, lo que Él ha hecho, y a Jesucristo. O en este caso en el Éxodo, a Moisés, a quien has enviado. Miren cómo apunta Éxodo al Evangelio, cómo nos lleva. No es tan difícil, ¿no, hermanos? Ahora la estructura también igual es sencilla, no es tan difícil. A diferencia de Génesis, que habían varias historias, en Génesis lo que me gusta, todas esas historias están apuntando, no vayas a Egipto, no vayas a Egipto, no vayas a Egipto. Cada historia te está apuntando eso, no vayas a Egipto. En esto no hay tal cosa, solo está dividido en dos. Claramente está en dos. Algunos lo han dividido en tres,
pero honestamente yo veo dos. Puede variar, tal vez algunos cuando estudien puedan tal vez dividirlo, pero en su mayoría otros autores también lo dividen en dos. Del 1 al 18 es un tema. Del 19 al 40, porque tiene 40 capítulos, es otro tema. Del 1 al 18, redención de la esclavitud. Del 19 al 40, redención de nuestra relación con Dios, comunión con Dios. Sí, no era solo el problema de Israel la esclavitud, el problema también era su comunión con Dios, y Dios los va a redimir. Va a redimirlos de la esclavitud en la que se encontraban y va a redimirlos de la situación que se encontraban con Él, de su comunión íntima con Él. Y eso es lo que hace el Evangelio con nuestras vidas. Nos redime de la esclavitud del pecado para ahora redimirnos de nuestra comunión con Él. Por eso no es tan difícil. Miren lo que dice Éxodo 6:6. Allí en Éxodo 6:6. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Que conozcan eso, conozcan que yo los voy a hacer eso, yo voy a hacer eso. No han hecho nada los israelitas para salir libres. Ellos no hicieron nada, fue Dios quien hizo eso, y Él le puso muy claro, yo los voy a sacar. Yo voy a sacarles de ese lugar de esclavitud. Tengan en cuenta, y eso es lo que ha hecho Dios. Todo lo que ves en el capítulo 1 al 18 es la obra de Dios. Todos los verbos que tú puedes encontrar es yo estoy haciendo, yo. Y quiere que el pueblo sepa eso, que yo les he sacado. Lo mismo es en el Evangelio. Dios quiere que sepa que tú no puedes ser salvo por ti mismo. Tú no puedes ser salvo por ti mismo. Y Dios te dice, yo te voy a sacar, yo te he salvado. No fuiste tú quien viniste a mí, yo vine a ti. Yo vine a ti. Así como en aquí Dios quiere poner claro al pueblo de Israel, así Dios también en el Nuevo Testamento igual nos muestra, yo he hecho. Pero no solo conocer lo que Dios hizo, sino también lo que Moisés. Éxodo 3:10. Ven por tanto ahora y te enviaré, mira, te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo y los hijos de Israel. Es Moisés a quien Dios ha enviado para redimir al pueblo esclavizado. Y así Dios ha enviado a su Hijo para que por medio de Él nosotros seamos librados. Eso vemos ahí en la redención del 1 al 18. Pero también del 19 al 40. La redención de nuestra relación con Dios. Dios tuvo comunión con su pueblo por medio de Moisés. Es interesante, hermanos, que en los libros, en los capítulos del 19 para adelante, ustedes van a ver cómo Moisés intercede por el pueblo. Cómo Moisés, todo lo que Dios le dice, tiene que decir al pueblo, lo dice a través de Moisés. Moisés tiene que ir. Hemos leído ya el pasaje en el capítulo 19, donde Dios llama a Moisés. No se dirige directamente al pueblo, ¿se han dado cuenta? En el relato de que hemos leído ya en principio y también al empezar el culto. En todas las palabras hay un intermediario. Dios le dice a Moisés, dile esto al pueblo. Moisés va al pueblo y le dice, esto ha dicho Dios. El pueblo responde, Moisés va a Dios. Y de nuevo Dios le dice, Moisés, y de nuevo Moisés. ¿Se dan cuenta cómo está mediando Moisés entre Dios y el pueblo? Así también nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede ir al Padre si no es por Cristo. Nadie puede estar delante de Él. ¿Cuántos hombres y mujeres se atreven a tratar de acercarse a Dios, aún con sus pecados, para pedirle favores, para pedirle ayuda en medio de las crisis y dificultades? Pero Dios no escucha.
porque lo único que merecemos de Él es juicio. Pero ahí está Cristo, el mediador, por quien podemos ir al Padre confiadamente. No solo eso, mediador. Moisés era alguien que intercedía por su pueblo. El pueblo había pecado. Dios quería ya lanzar su ira con justo juicio. Y Moisés ora y pide, no los hagas. Tráeme a mí mátame. Pero no les hagas nada a ellos. Dios no escuchó porque Moisés no era suficiente. Pero Cristo sí. Cristo sí murió. Y Él intercede y está a la diestra de Dios Padre, intercediendo. Si a Moisés ya nos conmueve cómo pide, intercede por ese pueblo pecador, cuánto más a Cristo que intercede por cada uno de nosotros. Se ve eso, esa relación, esa comunión ahora podemos tener con Dios por medio de Moisés en el caso del Éxodo, pero también que nos está apuntando a Cristo. Para tener comunión, ya puedo acercarme a Dios confiadamente por Cristo. Pero también Dios tuvo comunión con el pueblo a través del tabernáculo. Algunos cuando leen la parte del tabernáculo terminamos dormidos. La primera vez que leí igual estaba. Quizá algunos van a estar así en la primera línea. Porque detalla tantas cosas del tabernáculo. El tabernáculo representa a la iglesia. Y eso es lo que se va haciendo. Cada cosa que se está haciendo es un reflejo de la iglesia. Va mostrándonos. Ya más adelante es el templo. Y ya más adelante dice ya la palabra del Señor, ustedes son el templo de Dios. Y lo interesante del tabernáculo es que una vez que terminó, ustedes lo van a ver cuando lleguen ya al final, van a ver el tabernáculo ahí. La presencia especial de Dios mora en el tabernáculo. Y así también el creyente, que es el templo de Dios, la presencia especial mora en el creyente. Cuando tú veas cómo está descendiendo la presencia en el tabernáculo, venga a tu mente, eso es lo que pasa en mi vida. La presencia de Dios desciende en mi vida. Soy el templo de Dios. Dios está restaurando, redimiendo esa situación. Habían sido expulsados, eran esclavos. Dios los saca y ahora también les redime de su comunión con Él. Cada vez que veo esto, no puedo evitar, hermanos, ver Efesios. En Efesios podemos ver también otro resumen de la estructura ahí. Efesios también tiene una interesante cualidad, hermanos. Está dividido en dos también. Ya vamos a verlo más adelante de aquí a, tal vez 3 años, cuando vayamos ahí. Pero ahí está dividido en dos también. En la primera, del 1 al 3, una sección. Del 4 al 6, otra sección. Del 1 al 3 nos habla de la obra de Dios, lo que Dios ha hecho. Dios antes de la fundación del mundo ya nos escogió. Cristo murió por eso. El Espíritu Santo nos sella. Todo ha hecho Dios. Incluso detalla el capítulo 2. Y Él os dio vida cuando estabais muertos. Yo podría decirlo mirando Éxodo. Él os liberó cuando eran esclavos. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, en la esclavitud, ahí en nuestros pecados, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, éramos por naturaleza hijos de ira, por naturaleza, o en ese caso de los israelitas, esclavos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, esclavos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Nada lo han hecho ustedes, es un regalo de Dios. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros, para que otras generaciones lo conozcan y sepan las riquezas de su gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Todo esto ha hecho Dios.
no por obras para que nadie se gloríe. El pueblo de Israel no hizo nada para ser salvo. No se rebelaron contra Faraón. No hicieron nada. Dios fue el quien hizo eso. Dios los sacó. Por eso también aquí dice, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, ustedes ven en la primera sección, Dios hizo todo. En la segunda sección, del 19 para adelante, Dios les da órdenes. Ahora ya pueden hacer estas cosas. No hace al revés Dios, ¿no? No es que les dicen, obedezcan estos mandamientos y recién los voy a liberar. Como tantos hombres quieren hacer, ¿no? Quieren ganarse su salvación haciendo obras. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Como si haciendo eso puedo ganar el cielo. No hay tal cosa. Es que Dios te saca de donde te encuentras. Te da vida cuando estabas muertos en tus delitos y pecados. Y ahora que estás vivo, recién te da estos mandamientos para que vivas. Y eso es lo que hace también la palabra del Señor, nos muestra más adelante igual. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, así como ha preparado para Moisés y decirle, esto deben hacer. Van a ver en el Éxodo 20, los mandamientos están ahí. Después de Éxodo 20 empieza a dar reglamentos Dios de cómo deben tener una comunión con Él a través de la obediencia. Y eso también vemos en Efesios, del capítulo 3, todo eso habla de la obra de Dios, y del 4, el versículo 1 del capítulo 4, mire, Pablo dice, yo pues preso del Señor, en el Señor, ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahora que Dios los ha salvado, en otras palabras, que Dios hizo esto, vivan de esta manera, ríndanse al señorío de Cristo. Es una estructura interesante, ¿no, hermanos? Pero no solo eso, no quiero dejarlos ahí, y ya sé que ya he hablado mucho sobre este punto y no está de más seguir diciéndolo. Éxodo nos muestra a Cristo. El mensaje que tenemos en Éxodo es que también nos muestra a Cristo, nos apunta a Cristo. Y vuelvo a recalcar, como lo hice en Génesis, y esta vez un poco más específico, que podemos ver a Cristo en el Éxodo de dos maneras. Una de manera dependiente y una de manera independiente. Voy a explicar a qué me refiero con esto. Muchos de nosotros, familias, eso hablé incluso ayer un poco, estábamos hablando de la dependencia e independencia. Como que todos los jóvenes dicen, yo soy independiente, ¿no? Pensando que es independiente. Yo le expliqué a algunos, sí, pero al mismo tiempo no. Todavía, aunque ya no estamos bajo el techo de mamá, papá, aún seguimos siendo dependientes de algo. Y yo le explicaba y le decía, ¿tú eres dependiente de los autos para llegar a tu trabajo o no? ¿Eres dependiente del clima? ¿Cómo está para hacer tal cosa? A veces lo que pasa, te frustra lo que tienes que hacer. Dependes de las situaciones. Dependes de otro, dependes de tu jefe para que te dé el sueldo. Quieras o no, tenemos cierta dependencia todavía, aún aunque ya somos adultos. Dependemos de las autoridades, de lo que van a decir las reglas. Cochabamba ahorita no puede reunirse los domingos los hermanos de Cochabamba porque hay restricción. Dependen del Estado en ese sentido. Hay dependencia, pero también hay independencia. Hay decisiones que tomamos de manera independiente, aún siendo niños. Hay cosas que tomamos de manera independiente. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque así son los libros de la Biblia. Son dependientes el uno del otro. Éxodo depende de Génesis. Levítico depende de Éxodo. Números depende de los demás. Deuteronomio lo mismo. Y así sucesivamente hasta llegar a Apocalipsis. Cada uno depende uno del otro. Y Cristo ahí está. ¿Por qué? Porque en Génesis se está hablando de la promesa de que alguien vendría. Adán y Eva pecaron contra Dios. Dios los desterró. Pero antes de desterrarlos les dio una promesa. Les dijo que alguien vendría de la simiente de la mujer. Una persona que vendría a destruir esta situación en la que se encuentra el hombre. Alguien vendría, le dice en Génesis 3:15, de la mujer va a venir la simiente. Un descendiente de la mujer. Más adelante vemos en Génesis cómo va avanzando y de dónde viene la descendencia. Llegamos a Abraham. De Abraham va a venir esa descendencia. Abraham tiene 2 hijos, Ismael y Isaac.
De Isaac va a ser. Isaac tiene 2 hijos, Esaú y Jacob. De Jacob va a ser. Jacob tiene 12 hijos, de Judá va a ser. Y así va avanzando, hasta que nos deja en pausa donde está el pueblo en Egipto. Y Éxodo nos muestra que Egipto había hecho todo lo posible para esclavizar a los israelitas e incluso eliminarlos. Por eso ustedes pueden ver cómo es que empieza ya el libro con un faraón que no conocía a José, que quiere matar y dice, este pueblo está creciendo y si sigue creciendo nos van a matar. Así que haremos tal cosa, pondremos cosas pesadas, como para decir, van a morir del trabajo. Más se multiplicaban, dice. ¿Qué hacemos? Llamemos a las parteras para decirles que si es niña, lo dejen con vida. Si es varón, mátenlo. Porque un varón tenía que nacer. Maten al varón. No pasó. Esas mujeres parteras tuvieron temor de Dios. No pasó eso. Matemos a los primogénitos. Todo para eliminar esa promesa de que el Mesías vendría. Si moría el pueblo de Israel, morían los varones, ¿de dónde iba a venir el Mesías? No se iba a poder cumplir esa promesa. Pero Dios, Él mismo dice, me he acordado del pacto que hice. Van a leer ustedes, hermanos, subrayen cuando lleguen a esas partes. Van a llegar a las partes donde Dios va a decir, me he acordado del pacto que hice con Abraham, Isaac y Jacob. Ese pacto que hice con Abraham, de que de Abraham vendría un descendiente. Alguien que vendría, no se sabía el nombre, no se sabía quién era. Ahora nosotros sabemos, era Cristo. Dios está preservando al pueblo de Israel porque ha hecho una promesa de que vendría el Mesías. Ahí vemos a Cristo de manera independiente. Ahora vamos a ver en Levítico cómo nos muestra, en conexión. Lo mismo en Deuteronomio, de Números y Deuteronomio, Josué, cómo Dios está preservando la descendencia hasta llegar al libro de Mateo. Pero hay un largo camino que recorrer y una promesa que Dios está cumpliendo. Y cada libro debe llamar la atención. Él es fiel. Él cumple su promesa. Cada vez que leas ver a Dios preservando la descendencia, pueda venir a tu mente, está preservando que venga el Señor. Tantos obstáculos hubo, pero no pudieron. El Señor es más soberano. Él cumplió su pacto. Él cumple su pacto, sus promesas. Pero no solo de manera dependiente, sino también Éxodo nos muestra a Cristo de manera independiente, o sea, ya con historias más personales. Ejemplo, Dios prometió un Salvador y ahí envía a Moisés. Moisés es un tipo. Ahora voy a explicar qué es un tipo, por favor. No es que literalmente Moisés es Cristo. No. ¿Qué significa un tipo, hermanos? Espero que también en teología también se toma esos términos. Lamento no haberlo explicado el anterior. Tipo se puede decir sombra. Eso es lo más claro que podemos decir con respecto a tipo. Es una sombra. Miren, ahí está mi sombra. Vean su sombra. Esa sombra no eres tú. Pero esa sombra refleja algo de ti, ¿verdad? Refleja algo. Tu cabello refleja. Tu nariz refleja. Tus manos reflejan. Esa sombra no eres tú, pero refleja algo de ti. Moisés no es Jesús, pero refleja algo de Jesús. Es como que Cristo está aquí y la sombra la vemos reflejada en Moisés. Ahí está. Y cada vez que tú veas, puedes identificar a Moisés como un tipo de Cristo. ¿Por qué? Desde pequeño Moisés su vida estaba en peligro de muerte y fue liberado. Así también Cristo, desde pequeño ya perseguía su vida a Herodes para matarlo. Ya crecido Moisés, fue rechazado por el pueblo. Él quiso hacer algo para liberar a su pueblo. En los primeros capítulos ustedes pueden ver eso. El pueblo lo rechaza. ¿Quién eres tú? Tú vas a ser juez. ¿Tú vas a ser juez? ¿Vas a juzgar entre nosotros? ¿Vas a matarme como mataste al egipcio? Tuvo que escapar. Hubo un rechazo del pueblo. Así también Cristo fue rechazado por su pueblo. Los rechazaban.
A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. También ya he mencionado cómo Él intercede, cómo Él es mediador, cómo Dios con mano poderosa los ha sacado de Egipto a través de Moisés y cómo Dios nos libera a través de Cristo, en Cristo. En Efesios les animo a que puedan tachar la palabra en, porque ahí dice todo lo que ha hecho Dios en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Y todo lo que hizo Dios en Moisés, en Moisés, en Moisés, en Moisés, en Moisés. Pero también podemos ver a Cristo en la Pascua que se realizó tras la muerte de los primogénitos, que tenía que ser el pueblo, sacrificar un cordero, y con la sangre de ese cordero, para que la presencia de Dios que iba a pasar por las casas, para que no pase y mate a los primogénitos, pusieron en la puerta la sangre de ese cordero. Cuando la presencia de Dios pasaba para ahí, veía eso y se pasaba de largo, y iba a las casas donde no había eso, y en la mayoría de los egipcios que no creían en ese Dios, y murieron. Pero los que tenían eso no murieron, apuntando a Cristo, que si nosotros estamos en Cristo, no hay condenación. No hay condenación. Y bueno, ya les he hablado del tabernáculo también. La presencia especial de Dios que mora ahí y Cristo morando en el creyente. Podemos ver eso. Podemos ver ese cumplimiento, hermanos. ¿Quiénes de aquí dependen de sus lentes para leer? Sus Biblias y todo, ¿no? ¿Qué pasaría si un día, porque pasó a un pastor que ya también no veía bien, se olvidó sus lentes? ¿Cómo ver los apuntes o la Biblia? Son sus armas con las cuales él va para presentar. Qué difícil, ¿no? Imagínate tú en una tesis, tienes que leer y no hay tus lentes. ¿Verdad? ¿Saben, hermanos? Para leer Éxodo necesitan estos lentes. Necesitan ver el tema, el propósito, la estructura a Cristo. No se pongan a leer Éxodo sin esos lentes. No lo van a entender. Se van a aburrir, se van a dormir, lo van a despreciar. Pero léanlo con estos lentes. Véanlo con ese deseo. Quiero verte, Cristo. Quiero verte a ti. Y te vas a gozar. Bueno, hermanos, eso es aquí. Podemos concluir entonces, hemos hablado del autor. ¿Quién es el autor? Moisés. ¿La audiencia qué es? Un pueblo, una generación que no conocía detalladamente la salvación y que no reconocía la autoridad de Moisés. El tema del mensaje es la redención. El propósito es que conozcamos detalladamente, íntimamente, la redención de Dios y reconozcamos la autoridad de Moisés en este caso, pero nosotros ya sabemos a quién nos está queriendo apuntar. Volviendo a lo que les dije en principio, antes de empezar, hermanos, ¿se acuerdan que les dije de una familia que me ayudó mucho? ¿Y qué pasaba si cuando ellos necesitaban algo, cuál era mi reacción? ¿Saben cuál era mi reacción, hermanos? Alegría. Quería hacerlo. Me sentía bien, no me sentía pesado. Tanto me han ayudado, ¿cómo no puedo hacer alguito? Recientemente uno de ellos se enfermó incluso de COVID, está con respirador, se necesita tanques, son pesados. Y cada vez que yo estoy ahí aprovecho para poder ayudarles a subir. Y no lo hago como, hacerlo. Lo hago con gusto, con alegría. Si uno conoce todo lo que ha hecho Dios, todo lo que ha hecho Cristo, de dónde nos ha sacado, de qué lugar nos ha sacado, rescatado, si entendiéramos profundamente eso,
¿cómo sería nuestro servicio a Él? Sería una carga pesada. Hay personas que hasta les cuesta cantarle a Dios. Miren el Salmo 100, versículo 1 al 5. Cantad, mire, termina con D. Ya algunos ya saben qué significa cuando termina con D. Mandamientos. Cantad, alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Por sus atrios con alabanza. Alabadle. Bendecid su nombre. ¿Por qué? Porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia. Y su verdad por todas las generaciones. ¿Por qué le cantamos? Por todo lo que ha hecho. ¿Por qué le servimos? Porque nos ha rescatado de la esclavitud del pecado. Miserables estábamos ahí, perdidos. Nadie podía hacernos nada. No podíamos quejarnos. Merecíamos la justa condena. Pero Él vino y nos rescató. Y ahora, siendo libres, nos entregamos a su señorío. No es carga pesada todo lo que hacemos. No es carga pesada. ¿Para qué? Para aquel que es carga pesada todo lo que el Señor dice. Es porque no conoce la salvación. No conoce, no sabe del Salvador. Por eso, hermano creyente, te animo nuevamente. Lee Éxodo. Léelo. Conoce más de la salvación. Conoce más todo lo que ha hecho Dios. Identifícate con el pueblo de Israel y ve todo lo que Él hizo. Y cuando llegues al momento donde Dios está mandando cosas a su pueblo, tú puedas decir como el pueblo en el versículo 19, todo lo que Jehová mandare, eso haremos. Eso haremos. Y vas a servirle con alegría. Pero también sé que aquí, nuevamente, yo sé, y de los que nos escuchan, personas que no conocen al Señor, que no conocen de la salvación. ¿Saben, amigos que están escuchando, amigos, amigas que están escuchando? ¿Saben qué decía Faraón cuando Moisés iba a decirles que libera a su pueblo? Faraón decía lo siguiente, en Éxodo 5:2. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Así también sé que es tu corazón. Así sé que también tú dices en tu corazón, ¿quién es Dios? ¿Quién es Cristo? Para que deje mis pecados. ¿Quién es Él? No voy a dejar. No conozco a Dios ni a Cristo, ni tampoco dejaré ir mis pecados. No quiero, no voy a dejar. Amo mis pecados. Así como Faraón, dura condena te espera. Dura condena te espera. Espero que tu corazón no se endurezca como se endureció el corazón de Faraón, sino más bien entiendas tu condición de pecado, veas cuánta maldad tienes y clames como el pueblo de Israel, clames por tus pecados, vayas a Cristo y entiendas que Él más bien vino a ti y te rescató y te salvó. Arrepiéntete y cree en el Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, realmente nos has dejado maravillosos libros, Señor, donde podemos ver todo lo que has hecho, Señor. Estuvimos perdidos en nuestros pecados, siendo indiferentes a tu voz. No queríamos venir a ti. Sumergidos en el pecado estábamos, Señor, perdidos, muertos. Pero viniste un día, a pesar de todo lo que hicimos contra ti, a pesar de que éramos enemigos tuyos, tú viniste a este mundo. Enviaste tu Padre al Hijo, quien vino acá, murió por nuestros pecados, pagó la deuda que nosotros debíamos pagar. Por Él somos salvos. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador.
por todo lo que hiciste, Señor Jesucristo, por todo lo que has hecho, Padre. Queremos servirte, queremos honrar tu santo nombre, escuchar tu voz. Cada mandamiento que escuchemos, Señor, sea un deleite para nosotros porque es la oportunidad de servirte, de amarte. Ayuda a tu pueblo a que pueda conocer más íntimamente tu salvación, Señor, y puedas rendirse a tu señorío. Y salva, Señor, a aquellos que están aquí que todavía son esclavos de sus pecados. Oh Señor, así como tú viste la aflicción de tu pueblo que estaba siendo esclavizado, oh Señor, mira la aflicción de sus pecados. En el lugar en el que se encuentran, rescátalos de ahí, Señor. Sálvalos, llévales a tu Hijo Jesucristo. Por favor, Padre, todo esto te lo pedimos y te agradecemos por este tiempo. Amén.